En una bulliciosa ciudad moderna, donde los rascacielos se alzaban hacia el cielo y el ruido de la vida urbana no cesaba ni por un segundo, vivía un joven llamado Lucas. A simple vista, Lucas no era diferente de cualquier otro joven que transitaba por la vida moderna, siempre conectado a la tecnología, con su teléfono móvil en la mano y sus redes sociales siempre activas. Pasaba las horas revisando notificaciones, viendo videos virales y manteniéndose al día con las últimas tendencias en Internet. Parecía tener una vida común, una vida que cualquier joven de su edad podría llevar. Pero detrás de esa aparente normalidad, se escondía una batalla interna que consumía a Lucas poco a poco, un conflicto del que no se atrevía a hablar con nadie. Lucas había caído en un ciclo del que no sabía cómo salir. Estaba atrapado en un hábito que, al principio, parecía inofensivo, la masturbación excesiva. No había nada particularmente extraordinario en ello, y durante mucho tiempo, Lucas lo vio como algo natural. Lo veía como una forma de aliviar el estrés, de desconectarse del mundo y disfrutar de un momento privado. Pero con el paso de los días, ese hábito comenzó a crecer, a ocupar más espacio en su vida. Al principio, Lucas no notó el problema, pensaba que era algo que todo el mundo hacía. Pero, a medida que los meses pasaban, comenzó a darse cuenta de que no era solo una distracción ocasional. Lo que había empezado como una forma de escapar de las preocupaciones diarias se había convertido en una adicción que lo consumía por completo. Lucas notaba que su energía se agotaba. No solo física, sino mentalmente. Se levantaba por las mañanas sintiéndose sin fuerzas, sin motivación. Las cosas que solían emocionarlo ahora le parecían vacías. Empezó a perder interés en las actividades que solían darle placer, los deportes, las reuniones con amigos, incluso sus metas personales. Sentía que el hábito lo estaba drenando lentamente, como si le robara la vida misma. El control que antes creía tener sobre su propia mente y cuerpo comenzaba a desvanecerse. Una tarde, después de un día especialmente pesado, Lucas se miró en el espejo y no se reconoció. Los círculos oscuros bajo sus ojos, la falta de vitalidad en su rostro, y la sensación constante de fatiga lo hicieron reflexionar. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Intentó buscar respuestas en Internet, leyendo artículos y viendo videos sobre cómo romper con las adicciones. Aunque muchas personas compartían consejos y estrategias, ninguna parecía resonar con él. Sentía que, aunque comprendía el problema, no tenía las herramientas necesarias para enfrentarlo. Un día, mientras paseaba por el parque en un intento de despejar su mente, Lucas se encontró con una vista que lo intrigó. Entre los árboles, un anciano estaba sentado en una banca, rodeado de una paz y serenidad que contrastaban profundamente con el ajetreo del mundo que lo rodeaba. Había algo en la tranquilidad de ese hombre que atrajo la atención de Lucas. El anciano parecía estar completamente en paz consigo mismo, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Intrigado y desesperado por encontrar una solución a su conflicto interno, Lucas se acercó al anciano. «Disculpe, señor», comenzó Lucas, un poco nervioso. «Estoy pasando por algo complicado. No sé cómo salir de este ciclo en el que estoy atrapado. He intentado muchas cosas, pero siempre termino volviendo a lo mismo». El anciano lo miró con una mirada comprensiva, y después de un breve silencio, le dijo: «Cuéntame, joven. ¿Qué es lo que te tiene atrapado?». Lucas respiró hondo antes de hablar, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio por poder compartir su problema con alguien. «Es algo personal, es la masturbación. Sé que suena trivial, pero siento que me está consumiendo. No puedo parar, y me está afectando de formas que no imaginaba». El anciano asintió lentamente, como si entendiera exactamente de lo que hablaba Lucas. El cuerpo y la mente pueden ser trampas poderosas si no sabemos cómo manejarlos», dijo el anciano con una voz serena. «Pero la respuesta no siempre está en luchar contra el hábito directamente. A veces, la clave es encontrar algo más que te llene, algo que despierte en ti una energía más grande que la que ese hábito te está robando». Lucas se sintió intrigado por las palabras del anciano. «¿Cómo lo hago?», preguntó, sintiendo una chispa de esperanza. «He intentado muchas cosas, pero siempre vuelvo a lo mismo». El anciano sonrió suavemente y lo invitó a sentarse a su lado en la banca. «Déjame contarte una historia», dijo el hombre con calma, «una historia que quizás te ayude a entender lo que debes hacer». «Había una vez un joven llamado Takuma», comenzó el anciano. Takuma era un pescador en un pequeño pueblo costero.
Durante años, había pescado en el mismo río, usando las mismas técnicas, las mismas herramientas, y siempre obtenía buenos resultados. Sin embargo, con el tiempo, Takuma comenzó a perder su toque. Los peces ya no mordían el anzuelo como antes, y cada día regresaba con menos pesca. Frustrado, Takuma empezó a fumar para aliviar su ansiedad. Al principio, solo fumaba después de un mal día, pero pronto se encontró fumando cada vez más, hasta que no podía pasar un solo día sin encender su pipa. Un día, mientras Takuma se encontraba en el muelle, un anciano pescador lo observaba desde la distancia. El anciano se acercó y le preguntó, ¿por qué fumas, Takuma? A lo que Takuma respondió, para relajarme. El río ya no es el mismo, y necesito algo que me ayude a mantener la calma. El anciano sonrió y le dijo, el río no ha cambiado, Takuma. Lo que ha cambiado es tu conexión con él. Mientras sigas dependiendo de esa pipa, nunca recuperarás la habilidad que tenías. Intrigado, Takuma dejó de fumar. Al principio, fue difícil. Sin su pipa, se sentía ansioso, inquieto. Pero, con el tiempo, comenzó a notar pequeños cambios. Su mente estaba más clara y empezó a percibir los detalles del río que antes pasaba por alto. Los movimientos de los peces, las corrientes, las sutiles señales de la naturaleza que antes no veía. Sin su pipa, Takuma recuperó su habilidad y pronto se convirtió en uno de los mejores pescadores del pueblo. El anciano terminó la historia y miró a Lucas con una sonrisa sabia. A veces, joven, nos aferramos a hábitos porque creemos que nos dan control o alivio. Pero en realidad, nos desconectan de lo que realmente importa. La clave no es luchar contra el hábito, sino reconectar contigo mismo, con la fuente de tu verdadero poder. Las palabras del anciano resonaron profundamente en Lucas. Se dio cuenta de que su adicción no era el problema en sí, sino que era un síntoma de algo más profundo, una desconexión de sí mismo, de sus propios deseos, metas y emociones. El hábito era solo una distracción, algo que llenaba el vacío que había crecido en su interior. Desde aquel día, Lucas comenzó a aplicar las enseñanzas del anciano en su vida. Decidió llenar su tiempo con actividades que lo conectaran consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Empezó a meditar, a pasar más tiempo al aire libre, a practicar deportes y a leer. Lentamente, el hábito que lo había controlado comenzó a perder fuerza. No porque lo estuviera combatiendo directamente, sino porque Lucas había encontrado algo más poderoso en lo que enfocar su energía. Con el tiempo, Lucas se dio cuenta de que el control que había estado buscando no estaba en luchar contra su hábito, sino en reconectar con la vida de una manera más profunda y significativa. Había aprendido que, cuando uno encuentra su propósito y se reconecta con su esencia, los hábitos que antes parecían imposibles de romper se desvanecen por sí solos. La historia de Lucas es un recordatorio de que, a veces, el camino hacia la liberación no es luchar contra lo que nos atrapa, sino encontrar algo más grande y significativo que nos inspire a dejarlo atrás. Y así, Lucas aprendió una lección que transformó su vida. A veces no se trata de pelear contra lo que nos retiene, sino de redescubrir nuestra verdadera esencia. Al final, la clave para liberarse está en reconectar con lo que realmente importa y dar un paso hacia adelante, con determinación y propósito. Gracias por acompañarme en esta historia. Recuerda que tú también puedes romper cualquier ciclo y encontrar tu verdadero camino. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.